Amigos y oyentes, ¿han escuchado alguna vez un sonido que les helara la sangre y les hiciera temblar hasta los huesos? Un sonido tan potente que parece capaz de partir el cielo en dos. Hoy los invito a que viajen conmigo a la imponente Sierra de Chihuahua, un lugar de bellezas y misterios ocultos en su inmensidad. Porque es ahí donde vamos a sumergirnos en una historia que les hará cuestionarse la realidad y quizás temer lo desconocido. Esta historia la llamaré Ecos del Fin. Nuestro protagonista es Rubén, un humilde pastor de cabras que vive en un rincón apartado de la sierra. Su vida es sencilla, marcada por el ciclo de las estaciones y el vaivén de su rebaño. Pero un día, mientras el sol comenzaba a desvanecerse detrás de la montaña, Rubén escuchó un sonido estremecedor que parecía surgir de las mismas entrañas de la tierra. Un sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Un sonido que parecía predecir la llegada del fin de los tiempos. La gente del pueblo comenzó a comportarse de manera extraña, como si estuvieran poseídos. Los animales huyeron a la montaña, los niños dejaron de reír y hasta las mismas plantas parecían marchitarse. Rubén, aterrado, decidió buscar la fuente del sonido infernal. En su búsqueda, se encontró con las ruinas antiguas, ocultas en las profundidades de la sierra, donde los sonidos parecían ser más intensos. En su interior, encontró inscripciones extrañas y un antiguo artefacto que parecía ser la fuente de los sonidos apocalípticos. Intentó destruirlo, pero los sonidos se intensificaron hasta que Rubén cayó desvanecido. Al despertar, Rubén se encontró en un mundo que parecía salido de una pesadilla. El cielo estaba teñido de rojo sangre, las casas del pueblo estaban en ruinas y sus habitantes habían desaparecido. Solo quedaba él en medio de la devastación. El sonido de las trompetas del apocalipsis aún retumbando en sus oídos. Rubén, ahora el último hombre en este paisaje apocalíptico, comenzó a vagar sin rumbo. La desesperación y la soledad se apoderaron de él. ¿Había causado él todo esto? ¿Era este el precio a pagar por su curiosidad? El cielo rojo era un recordatorio constante del horror que había desencadenado. Decidido a corregir su error, Rubén volvió a las ruinas antiguas. El artefacto aún estaba ahí, emitiendo su ominoso zumbido. Rubén estudió las inscripciones con más detenimiento. Notó un patrón, una repetición que parecía indicar una serie de movimientos. ¿Era este el mecanismo para silenciar las trompetas? Tomó una decisión. Comenzó a seguir los movimientos indicados en las inscripciones, manipulando el artefacto con extremo cuidado. A medida que avanzaba, los sonidos comenzaron a cambiar, de un estremecedor clamor a una melodía casi inaudible. Finalmente, con un último movimiento, el sonido cesó. Un silencio profundo y absoluto se apoderó de la sierra. Cuando Rubén salió de las ruinas, el cielo volvió a tener su azul normal. Las casas del pueblo estaban intactas, el rebaño de cabras pacía tranquilamente y los sonidos de la vida volvían a llenar el aire, pero sus habitantes seguían desaparecidos. El pueblo estaba vacío como un espejismo. Rubén vivió el resto de sus días en soledad, como un fantasma en un pueblo abandonado. Cada día, al despertar, esperaba que las trompetas volvieran a sonar y que sus vecinos reaparecieran, pero eso nunca sucedió. Rubén murió solo, con el eco de las trompetas del apocalipsis todavía retumbando en sus oídos. Así es como Rubén se convirtió en una sombra de un pueblo vacío. Su única compañía, el eco de las trompetas del apocalipsis. A pesar de su esperanza diaria, nunca volvió a ver a sus vecinos, y en ese silencio absoluto, Rubén finalmente cedió al paso del tiempo, muriendo solo en el mismo lugar que una vez estuvo lleno de vida y risas. La muerte de Rubén marcó el verdadero final de esta historia. Las trompetas del apocalipsis, aquel terrorífico sonido que lo perseguía, finalmente encontraron su silencio en la muerte de su inadvertido despertador. La Sierra de Chihuahua retomó su tranquilidad. El misterio de las ruinas antiguas y su artefacto quedó enterrado, esperando tal vez a otro curioso que ose despertar nuevamente su melodía.
Y aunque el final es desolador, recuerda que las mejores historias son aquellas que nos invitan a reflexionar, a cuestionar nuestras acciones y a entender cada elección tiene su consecuencia. Y que el conocimiento en manos equivocadas puede desencadenar el caos. Recuerden, la próxima vez que escuchen un sonido desconocido, pregúntate si estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de su origen. Espero que hayas disfrutado de la historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez que mires hacia la sierra de Chihuahua, escuches el eco lejano de unas trompetas. O tal vez sea solo el viento.